Si bien es motivo de gozo, de alegría, razón para darle gloria a Dios el estar reunidos en este lugar, lo es aún más el poder dentro de nuestro retiro tener este espacio en el cual como pueblo nos reunimos en el día del Señor, el día señalado por Él, como veíamos en la introducción, el día que Él escogió para Él mismo, día santo, para honrar y adorar su santo nombre. Nada en realidad nos beneficia más que su presencia en medio nuestro, que su palabra en medio nuestro. Y siendo coherente con lo que acabamos de afirmar, debe ser su palabra la que determine la directriz que vamos a seguir. Así que nuevamente leeremos 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. En el texto, que el propósito es que al final podamos incluso citarlo de memoria, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Nos encontramos desarrollando esta temática, la temática de la santidad. Hasta ahora hemos hecho un análisis de nuestro texto, el texto lema. Hemos establecido que el carácter de este texto es una instrucción que debe ser atendida, que no puede ser evadida. Luego vimos que esta instrucción es en una forma específica un llamado a la santidad. ¿Qué es la santidad? Lo establecíamos también por definición bíblica y luego hemos pasado a la respuesta de por qué Dios nos pide que seamos santos, o la razón por la cual Dios nos está pidiendo, ordenando esto. Hemos dicho hasta ahora, guiados por nuestros hermanos, que debemos ser santos por la perfección de la obra de Cristo. Y que también debemos ser santos puesto que somos un pueblo escogido. No tenemos sino palabras de gratitud para lo que el Señor ha hecho a lo largo ya de lo que va del retiro. Y estoy seguro que su gloria no va a disminuir, sino irá en aumento. Analicemos entonces en esta parte una razón más de por qué Dios pide que nosotros como pueblo seamos santos. Atendiendo ya las dos anteriores, demos un paso más en por qué de esta exigencia de Dios para su pueblo. Así que podemos afirmar, sin ánimo a señalar que esta tercera razón sea menos importante que las dos anteriores, porque de hecho no podríamos nosotros ubicar una delante de la otra. Es en razón a todo lo que hemos dicho hasta este momento que el pueblo de Dios debe ser santo. Pero nuestro pasaje, 1 de Pedro 1:15, nos dice: sino como aquel que os llamó es santo. Así que la razón o la tercera razón que vamos a establecer por la cual nosotros como pueblo debemos ser santos es la santidad misma de Dios. La santidad de Dios es la base por la cual se nos demanda a nosotros como pueblo santidad. Y como hemos anunciado ya, la santidad parte de un correcto entendimiento del ser mismo de Dios. El que podamos comprender quién es Dios es lo que nos ayudará a reconocer por qué nosotros estamos llamados a la santidad. Lo que entendamos va a repercutir en nuestro actuar. Lo que comprendamos nos llevará a una vida misma que manifestará si en realidad entendimos o no entendimos nada. En otras palabras, tu teología va a formar tu práctica. Tu ortodoxia llevará a tu ortopraxis. Siempre lo uno debe llevarte a lo otro. Así que nos es necesario el día de hoy, en este sermón de este domingo, adentrarnos a una descripción bíblica de la santidad de Dios y cómo repercute esta santidad en la exigencia que Dios hace a su pueblo de este llamado a la santidad. Y sé que es algo sumamente difícil de hacer,
puesto que sí nos cuesta establecer las definiciones de lo que es la santidad en términos de un día santo, de una cosa santa, como lo habíamos dicho, o de un pueblo santo. Imagínese usted entonces tratar de definir la santidad de un ser que es infinito y que supera en gran medida nuestra capacidad de comprensión. Así que lo que tenemos por delante es algo que en realidad es imposible para hacer desde nuestra humanidad. Así que lo que podemos nosotros simplemente es acercarnos a lo que la Escritura misma enseña, porque en realidad somos como hormigas tratando de describir lo que es un hermoso atardecer. Y que solo podemos decir lo que vemos o lo que medio entendemos. Y todo esto desde lo que el mismo Dios ha dejado ver a nosotros. La santidad de Dios es algo demasiado para ser limitado a un sermón, a una escuela o a un registro como el que vivimos nosotros en este retiro, cualquier intervención. En realidad, la santidad de Dios será objeto de estudio de su pueblo por la eternidad y nunca acabaremos de terminar de estudiarla, porque su santidad es infinita como Él. Así que nos resta transitar por aquel sendero que otros ya han recorrido y que dejaron evidencia bíblica para que nosotros a través del Espíritu Santo podamos de alguna manera tener un entendimiento adecuado del ser mismo de Dios, y eso nos lleva a una correcta perspectiva de lo que es la santidad reflejada en nuestra vida. Así que quiero analizar tres cosas. Primero, quiero que hagamos un análisis del texto y que podamos reconocer la santidad siendo declarada, la santidad de Dios siendo declarada. Número dos, que veamos su santidad manifestada. Y número tres, que veamos su santidad extendida. O sea que a través de uno o varios pasajes estaremos viendo la santidad de Dios siendo declarada, la santidad de Dios manifestada y la santidad de Dios extendida. Todo ello para de alguna manera rasgar solo la superficie de lo que es la santidad de Dios. Y en realidad debemos pedir perdón a Dios, puesto que nuestra torpeza al hablar solo pueden empañar su santidad, porque Él va más allá de lo rico que pueda ser nuestro lenguaje. Él supera en su santidad todo aquello que nosotros, por más que nos esmeremos en hacer en esta mañana, tratar de describir esa santidad con estos torpes labios, solo podemos llevar a cada uno de nosotros a entender que necesitamos pedir perdón, porque Él es más allá de lo que nosotros describimos. Así que pasemos a nuestro primer punto, y es su santidad siendo declarada. Y yo los invito que para los tres puntos que tenemos a continuación y vamos a desarrollar, vayamos al texto más usado de la Escritura para establecer lo que es la teología propia, aquella rama de la teología que se dedica al estudio del ser de Dios y se conoce como teología propia. En específico, para hablar del tema de la santidad de Dios. Y me refiero al pasaje de Isaías, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Hablar de la santidad de Dios sin ir a este pasaje, de verdad es desconocer el mapa tan claro que dejó la Escritura acerca del ser infinito y la santidad infinita de Dios. Así que vamos a analizar este texto, y estoy seguro que muchas veces hemos estado allí, pero como dije hace un momento, la riqueza de la santidad de Dios es tan grande que podemos venir 1, 1000, millones de veces a este pasaje y todavía nos queda mucho por entender de la santidad de Dios. Isaías capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 3. Dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo.
Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. La santidad siendo declarada. Ahora analicemos o echemos simplemente atrás un poco y recordemos un poco el contexto de este pasaje que considero es importante a la hora de analizarlo. Isaías es quien está describiendo este suceso glorioso que él vivió. Isaías, considerado uno de los mayores profetas del Antiguo Testamento, y de hecho recibe ese nombre, profeta mayor. A diferencia de otros profetas, tanto mayores como menores, Isaías venía de un contexto, no de una condición social, económica, digamos, escasa o pobre, como muchos de los profetas, que venían entonces del contexto de la agricultura en su gran mayoría. Isaías no era así. Isaías venía de un linaje. Isaías venía de una familia que hacía parte de la estirpe de la alta sociedad. Él se movía entre reyes, entre potentados. Él era un hombre que su círculo social en realidad estaba conformado por aquellos de élite que tenían una posición en el gobierno. Era un hombre culto. Era un hombre de un alto nivel ético y moral para aquellas personas de su tiempo. Así que era un hombre maravilloso en muchos sentidos. Las profecías de Isaías impactaron tanto al pueblo que estas profecías no se limitaron, como muchos profetas, a solamente un sector del reino. Recuerde que para este entonces estamos hablando de todo el pueblo de Dios dividido en 2 reinos, reino del norte y reino del sur. Las profecías de Isaías tuvieron impacto tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Él era una autoridad en los 2 reinos. Así que estamos frente a un hombre de autoridad. Su palabra, su ministerio era uno de autoridad, era uno de una condición ética y moral alta. También podemos reconocer en el caso de Isaías que él está ubicado dentro de lo que se conoce como los profetas preexílicos. Quiere decir que hicieron o tuvieron su ministerio antes del exilio de Babilonia y del imperio persa. Él se dedicó a proclamar la palabra del Señor antes de ese momento de juicio. Esto también es importante. Su ministerio, como dice el texto, se dio bajo el mandato del rey Uzías, que también es relevante para nuestro pasaje, porque el texto empieza señalando este nombre del rey Uzías. ¿Quién fue el rey Uzías? Recuerde que fue aquel que gobernó desde los 16 años, uno de los reyes más jóvenes del pueblo de Dios, y que gobernó por 52 años. Durante estos 52 años, Uzías hizo unas grandes reformas y hubo adelantos en todos los sentidos para el pueblo de Dios. Era un hombre que guió en realidad al pueblo a una condición económica, política, en cuanto a su gobierno era de impacto, constituyó uno de los mejores ejércitos de ese entonces. En todos los sentidos, el gobierno de Uzías fue en realidad algo fuerte. Hasta, como explicaba nuestro hermano Marcos el día de ayer, como rey, él experimentó la pretensión de tomar la posición de sacerdote. Él quería ser un real sacerdote, ofreciendo incienso cuando no le estaba permitido hacerlo. Los sacerdotes entonces vinieron a él a regañarlo, pero él en ese momento se llenó de soberbia y dijo que lo podía hacer. Dios entonces manda una lepra a Uzías, una lepra que lo acompañó hasta su muerte. Entonces tuvo una gran subida durante su tiempo, fue el más poderoso, uno de los más poderosos reyes, pero al final, el ocaso de su vida, tuvo una caída estrepitosa.
hasta el punto que nuestro pasaje nos dice cuando murió el rey Usías. Todo el pueblo, aun cuando el tiempo final de Usías fue lamentable, todo el pueblo amaba al rey Usías. Es más, el texto nos deja ver que el mismo Isaías, y por lo que podemos inferir, y muchos historiadores están de acuerdo con ello, Usías tenía relación, había una especie de filiación, era como familia de Isaías. Él entró al templo a orar y a llorar por el rey Usías. Y cuando Isaías entra al templo después de la muerte, se va a encontrar con una escena gloriosa y maravillosa que tiene como propósito establecer un contraste. Piense por un momento en lo siguiente: la muerte del rey de Judá contrastada con la manifestación del rey del universo. La lepra del que moría versus la gloria manifestada del Dios 3 veces santo. Lo limitado del poder de aquel que ya había fallecido con la gloria y expansión, como decían los ángeles, aquel que la gloria cubre toda la tierra. Así que Isaías podía estar en el templo en ese momento frente a esta escena con el duelo de la partida de un rey, pero Dios estaba en ese momento abriendo el velo y mostrándole a Isaías lo que era el verdadero rey de su pueblo, la verdadera gloria manifestada. Este cuadro es sumamente majestuoso y nuevamente debemos señalarlo, supera nuestra capacidad mental. Esta escena, por más que queramos describirla, por más que le pidamos a los mejores guionistas o directores de cine el día de hoy, no podría ser retratada en forma adecuada, porque lo que vio en realidad Isaías era algo que estaba por fuera de las capacidades de este mundo, por fuera de todo lo que hace parte de lo natural. Seres alados de una manera tan maravillosa en la que la describe Isaías, pero que no permite que nosotros podamos en realidad decir eran así. La mayoría, en la influencia de la mitología griega, considera que debían ser entonces una especie de hombres, en su mayoría todos rubios, altos, con alas. Pero el texto no dice eso. Mucho menos unos bebés pequeñitos, desnudos. Lo que está viendo en este momento Isaías es algo majestuoso. Incluso algo que produce a la mente y al corazón de Isaías terror. Terror. Seres majestuosos, alados, que están allí volando en el templo, llamando a Dios santo, santo, santo. No se describe la apariencia exacta de estos seres, tampoco la cantidad que habían. Pero el profeta está contemplando esta escena celestial. La casa de Dios, el templo, se formó o se convirtió en ese momento como una especie de trono. Y Dios estaba sentado en ese trono. Y le era imposible a Isaías con sus ojos ver la totalidad de la gloria de Dios. Por eso lo único que puede decir era que sus faldas llenaban el templo, como diciendo, no lo logro ver completamente, solo algo de él, algo de su túnica llena todo el lugar. Hay un humo que refleja su gloria y que está llenando todo el lugar.
Aún la propia edificación siente la majestad de lo que está sucediendo allí. Y dice Isaías que todo empieza a temblar ante el alto y el sublime. Mis hermanos, decíamos al comienzo, somos torpes para describir la santidad de Dios. Esto era algo espectacular. Y en medio de todo ese telón hay entonces un momento en el que toda esa gloria se hace sonora. Toda esa gloria pasa no solamente a ser contemplada con los ojos para Isaías, sino que también pasa a ser audible. Cuando el uno al otro, dice Isaías, de esos seres empiezan a hablarse entre ellos. Versículo 3 de Isaías 3. El uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Estos ángeles hablan de Dios y dicen de Él que Él es santo 3 veces. Reconocen la santidad de Dios, pero no en una forma llana y sencilla, sino la forma más elevada en la que algo se podía describir en forma repetitiva. Cada repetición de los ángeles en su expresión de santo buscaba añadirle gloria a la anterior, gloria y más gloria y más gloria. Esto es llamado el trisagión de Dios. Nosotros hace un momento cantábamos el trisagión cuando decíamos santo, 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 como diciendo no hay algo más santo que tú. Y cada repetición busca de llevar al máximo, a la máxima potencia la declaración anterior. Es la repetición declarada de la santidad de Dios. Este mensaje, el trisagión, es un mensaje único en la Biblia. Es el mensaje más importante. Es el mensaje más elevado. El que se diga que Él es santo 3 veces es la declaración más importante que los ángeles podían hacer. Todo cuanto se pueda contar, todo cuanto se pueda exigir, todo cuanto se pueda relatar, no hay mensaje que pueda ser más certero por parte de los ángeles que comunicar el carácter santo de su Dios creador. Ellos estaban diciendo, Él es santo. No hay más excelso testimonio que el que tú y yo podamos también unirnos a esta declaración de los ángeles. No podríamos usar nuestros labios en una declaración más sublime que esta. Él es santo. Su santidad es única. Es más, cuando usted lee la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo llamado el Padre Nuestro, va a ver allí que la primera de las peticiones que Cristo hace es que todos debemos reconocer la santidad de Dios. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Como diciendo que toda la raza humana se una al propósito sublime de decir que tu nombre es santo, que tú eres santo. Lo que hacían los ángeles en ese momento era cumpliendo la función para lo cual toda criatura ha sido hecha, para declarar la majestad de la santidad de Dios. Así que la santidad de Dios no es una cualidad entre muchas. La santidad de Dios no hace parte de una virtud que podamos nosotros establecer dentro de un índice de distintas virtudes. Cuando hablamos de la santidad de Dios,
Hablamos de la perfecta y plena manifestación de su carácter. Es definir en esencia a lo que Dios mismo es. Él es santo. Como dice el doctor Berkhoff, y voy a citar sus palabras, dice que la santidad es aquello que hace a Dios absolutamente distinto a todas sus criaturas y exaltado sobre todas ellas en infinita majestad. La santidad es aquello que coloca a Dios en ese pedestal que solo Él puede tener. Él es perfecto, Él es único, Él es santo. Solo Él es santo. Por ello, al hablar del nombre de Dios, algunos pasajes aseguran que referirse al nombre de Dios es simplemente decir, es santo. Isaías 57, versículo 15, Isaías 57, 15, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. La Escritura entonces, tratando de describir la esencia misma de Dios, dice, Él es el Santo, su nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Los ángeles, criaturas sin pecado, criaturas que no se rebelaron en contra de Dios, sino que mantuvieron su posición, aquella que Dios le había creado. Estos ángeles, nuevamente sin contaminación, con un par de sus alas, cubren sus ojos, reconociendo con ello que no son dignos de mirar al tres veces santo. Que aunque están ante su presencia, ellos son viles criaturas que no pueden ver la santidad del Creador. Con otro par de sus alas cubren sus pies, reconociendo aquello que escuchó Moisés cuando se le pidió que quitara el calzado de sus pies porque estaba en un lugar santo. Los ángeles sin pecado están diciendo, nosotros no podemos verlo a Él, nosotros no podemos tocar el lugar en donde Él se encuentra. Mi hermano, la majestad de la santidad llega hasta el punto que seres como los ángeles pueden a través de esta escena reconocer que no hay nadie digno de la santidad de Dios, de estar frente a esa santidad. Éxodo capítulo 15, versículo 11. Después de experimentar la santidad, puede escribir Moisés: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Éxodo 15, 11. Tú eres magnífico en santidad. Era necesario entonces para Moisés el que hallara refugio por Dios en la peña que él mismo abrió, porque Dios es magnífico en santidad. Y Dios mismo le contestó a Moisés cuando él le dijo: muéstrame tu gloria. Dios le dijo: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Isaías escucha a estos seres especiales decirse el uno al otro: santo, santo, santo. Y sabe algo, que no están diciéndole a Isaías santo, 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 o no le están diciendo a Dios santo, 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 sino que dice el texto que se están diciendo el uno al otro, como si se estuviesen predicando entre los ángeles.
Entiéndelo, santo, santo, santo. Reconocen entre ellos la santidad de Dios. Esta imagen impactó tanto la vida de Isaías que 39 de los capítulos de su libro estarán dedicados a hablar de la santidad de Dios y de lo que él escuchó y vio en estos ángeles. No hay nada más importante que declararle al mundo que hay un Dios 3 veces santo. No solo los quiciales, como dice el texto del templo, fueron sacudidos, sino también la propia humanidad de Isaías en ese momento fue sacudida. Así como el calor es consecuencia de la luz, de este mismo modo la santidad de Dios da como resultado un reconocimiento de la imperfección del hombre. La luz ilumina y puedes darte cuenta de lo que hay alrededor. La santidad de Dios ilumina y puedes darte cuenta de la imperfección del hombre. La gloria de la presencia santa de Dios es tal que deja al descubierto la pecaminosidad de Isaías, aquel que en ese momento era el hombre más ético y más moral. Ante el ser 3 veces santo, no se pudo esconder. Así como Adán no se pudo esconder de los pasos de Dios. Una evaluación empezó a recorrer todo el corazón de Isaías cuando vio y escuchó lo que los ángeles decían. De lo más hondo de su alma emergía en ese momento la verdadera condición que estaba dentro de Isaías. Él se pudo ver, después de ver y entender quién era Dios, él pudo verse adecuadamente a sí mismo. Y mi hermano, este es el aspecto, y podemos decirlo así, espantoso de la santidad de Dios. Es el terror de Adán cuando escucha que viene Dios. Es la mirada santa que evaluó todos los pensamientos de los hombres y que entendió que el pensamiento del corazón de ellos era de continuo hacia el mal y condenó a todos los hombres por el diluvio. Es la perfección del juicio ante nosotros que somos imperfectos. Es lo puro que mira aquello que está contaminado, lo inmaculado que se acerca a aquello que está manchado, contaminado, podrido. La única forma en que Isaías puede describir lo que sucede dentro de su corazón y lo relata a lo largo de todo su libro es que el hombre es una llaga podrida, que supura con cada pecado, una llaga podrida. Por eso podrá señalar, hablando del Mesías, que por su llaga fuimos nosotros curados. Pero en ese momento dice Isaías, al ver y escuchar de la santidad de Dios, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre de inmundos labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esta declaración es el resultado de su evaluación. Como fuego, la santidad de Dios empezó a quemar la humanidad de Isaías. Y él estaba en este momento ardiendo hasta el punto de decir, soy muerto. ¡Ay de mí!, dijo Isaías.
Y recordemos que dentro del lenguaje bíblico los ayes son destinados en la Escritura para hablar de la más clara manifestación del juicio de Dios. Él estaba sintiendo aquello que ardía dentro de él por la santidad de Dios. Él estaba delante del Santo. Mi hermano, quiera Dios darnos un encuentro tan cercano con su propia santidad, que aunque nosotros seamos consumidos por ella, podamos reconocer lo que somos en realidad. Porque no habrá conversión si no experimentamos la certeza de la santidad de Dios y la condición tan vil que nosotros somos, la imperfección de nuestra humanidad. Ante la santidad de Dios florece la verdadera impiedad en Isaías, y esto es su santidad siendo declarada. Permítame pasar a mi segundo punto, que es su santidad manifestada. Ya vemos cómo se declara la santidad de Dios a través de este pasaje. Veamos ahora cómo se manifiesta. Dice Isaías en el versículo 6: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con el borde mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Gloria a Dios. La santidad de Dios no solo es escuchada y entendida por Isaías, él va a pasar a experimentarla. Es experimentada por él. Se manifiesta en una forma de brasa que quema. El horror producto de lo que él estaba viendo y de lo que estaba escuchando solo pudo ser superado por lo que ahora estaba experimentando. Y esto es sumamente importante para nuestro entendimiento de lo que es la santidad. Como ya hemos señalado, la santidad parte del entendimiento, pero luego sigue a nuestra propia voluntad y ser. Y el fuego es uno de los elementos que más es usado en la Escritura para hacer referencia a la santidad de Dios. Es la forma en la que, dentro de la manera en que Dios quiere comunicarse al hombre, ha dado a entender lo que es su santidad a través del fuego. En Génesis capítulo 15, recuerden, Dios viene a Abraham haciendo pacto, y su pacto es consumido por el fuego de su santidad a través de los animales que fueron partidos. En Éxodo capítulo 3 se le aparece a Moisés en el fuego, tomando una zarza y hablando por medio de ella. En Éxodo capítulo 13 se mostró como la columna de fuego que iba guiando los pasos del pueblo de Israel en las noches del frío desierto. En Éxodo capítulo 40, el tabernáculo se iluminaba con el fuego de la presencia divina. Él habló al pueblo desde el Sinaí. Y lo que veía el pueblo cuando Dios hablaba era fuego. Un fuego espantoso para ellos. En Éxodo capítulo 24, versículo 17, dice: y la apariencia de la gloria de Jehová era como fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y cuando usted pasa al Nuevo Testamento, en la proclamación y predicación de Juan el Bautista, él dice que el Mesías vendría con poder del Espíritu Santo, pero también con fuego.
señalando cómo la santidad de Dios se manifestaría a los hombres. Él dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador, dice el versículo 12, está en su mano. Limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Así que es descrito una y otra vez a Dios y su santidad y su majestad como fuego. El fuego es usado a modo de ilustración de la santidad divina. Y nuevamente Isaías no solo está entendiendo por lo que vio y escuchó, sino que ahora está sintiendo la santidad, experimentando la santidad. Ahora, yo sé que lo que estoy diciendo ahora en esta parte es muy frecuente escucharlo en algunos púlpitos el día de hoy, y más en aquellos púlpitos que hacen énfasis en el movimiento del Espíritu Santo. Pero cuando hablo o cuando afirmo que Isaías está experimentando la santidad de Dios, no me refiero que Isaías está sintiéndose deleitoso ante la presencia del Señor, que él va a reventar en gozo y carcajadas delante de la presencia del Señor. Porque vemos que lo último que experimenta Isaías fue deleite, gozo, felicidad, todo lo contrario. Todo su cuerpo estaba experimentando un terror profundo. Nuestros labios son una de esas partes de nuestro cuerpo con más terminales nerviosas. Y es allí donde el ángel lleva lo que iba a representar la santidad de Dios hasta los labios de Isaías, para que él experimentara ese fuego, un carbón encendido. Mi hermano, quiero afirmar lo siguiente: la santidad de Dios debe producir en ti dolor. Porque es un fuego que quema tu imperfección, tu pecaminosidad, que saca a la luz lo que en realidad tú eres y que pretendes tapar el dolor de nuestra condición. Recordemos que Isaías había declarado: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de inmundos labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios, y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Así que él ya había declarado, ya había manifestado que había perversión en su corazón y que esto estaba evidenciado en sus labios. Y ahora lo que recibe, lo que siente, lo que experimenta la santidad de Dios son esos mismos labios que Isaías estaba confesando pecadores. Así que podemos afirmar que la santidad de Dios va a la médula del problema, a la médula del problema del hombre, y quema, cauteriza lo que se encuentra supurando. Isaías dijo: mis labios son inmundos. La santidad de Dios fue a sus labios. Así que podemos afirmar esto. Isaías usa la ilustración de la enfermedad, como decíamos hace un momento, para referirse al pecado. Así que lo que vemos a Dios aquí en este momento es cómo se está cauterizando aquello que estaba podrido. La santidad divina viene a lo que estaba supurando, que estaba vivo en descomposición, y quema, cauteriza. El profeta Malaquías dice: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida?
¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. Todo pecador debe temer a la santidad de Dios, porque es llama de fuego que quema todo lo que es contrario a eso, a la santidad. Pero al mismo tiempo, mi querido hermano, a ti y a mí nos conviene experimentar la santidad de Dios. Pues solo a través de su purificación es que nosotros y nuestro pecado será quemado, será cauterizado. ¿Por qué se nos llama la santidad? Porque Dios es santo. Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces hemos tratado su santidad siendo declarada, su santidad siendo manifestada. Ahora pasemos a su santidad extendida. Versículo 7 dice, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Sabe que si no estuviese esta declaración, podríamos decir con toda claridad que Isaías experimentó el juicio divino y está condenado. Pero la declaración que vemos no fue esa. Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aquello que era puro en sí mismo, ahora pasó a los labios de Isaías y él, toda su humanidad fue transformada. ¿Transformada por qué? Por la santidad de Dios. El texto dice que su culpa fue quitada, que fue limpiado su pecado. Y aquí es donde debemos recordar que lo que se utilizó para que Isaías experimentara la pureza de Dios, la santidad de Dios, fue un carbón encendido que fue tomado del altar. Recordemos nosotros que este carbón estaba puesto para quemar lo que era el holocausto, el sacrificio que iba a expiar el pecado del hombre. Por lo tanto, lo que está haciendo el ángel es tomar aquello que fue producto del sacrificio, el sacrificio del cordero, y transitarlo, llevarlo hasta los labios de Isaías y decirle, tu culpa fue quitada, tu pecado fue limpiado. La ofrenda que se hizo en ese altar fue la que quitó la culpa. Pero piense por un momento que esa ofrenda, ese cordero, tuvo que ser quemado. Y si la santidad estaba mostrada a través del fuego de Dios, ese cordero inocente debía ser quemado. Para que Isaías, en vez de ser quemado, fuese limpiado. ¿Entiende lo que está experimentando Isaías en ese momento? El cómo el fuego que quema en realidad lo está purificando. Pero que si hay tal purificación es porque uno tuvo que ser quemado por ese fuego. Escuchábamos nosotros ayer decir que la perfecta obra de Cristo es la razón por la cual tú y yo debemos ser santos. Y es en razón a que ese carbón fue tomado del altar que Isaías experimentó la pureza y la santidad.
Es por eso, mi hermano, que tú y yo, como creyentes, si experimentamos la santidad, si se nos llama a la santidad, es en los méritos de Cristo, porque Él recibió en su propia humanidad lo que tú y yo debíamos recibir, un fuego consumidor por la eternidad. Hoy hay perdón, hoy hay paz. Hoy a través de la palabra se nos dice aquello que los ángeles dijeron a Isaías. Tu culpa es quitada, tu pecado es limpiado. No podemos sino darle gloria a Dios, porque es en los méritos de Cristo que ocurrió ello. Es por eso que el fuego de la santidad es experimentado ya no por nosotros, sino por Cristo allí en la cruz. Él fue la víctima que fue sacrificada. Es la causa de nuestro perdón. Él es la causa de nuestra paz. Porque si no fuese así, se cumpliría aquello que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 10 y 11. Dice, Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tiene reposo de día ni de noche los que adoraron a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Por ello la santidad de Dios consume. Y debemos afirmarle a cada impío, a cada hombre, a cada uno de nosotros incluso, que esa santidad consume. Y que o recibe Cristo, o es Cristo quien recibe esa ira del fuego consumidor en la cruz, o debes tú sufrir esa ira eterna en el infierno. Cuando pensemos en las razones por las que se nos exige santidad, recordemos que el fuego de la santidad de Dios que quema fue experimentado por Cristo en nuestro lugar. Pensemos y veamos la cruz, mi hermano, y encontremos en ella una razón para purificarnos en razón a ese sacrificio. Ahora, en el sacrificio de Cristo se nos llama santos, purificados. La santidad de Dios se extiende entonces a nuestra propia humanidad, vertida a nuestra humanidad en Cristo. Y dice Isaías en el versículo 8 del capítulo 6, oí la voz del Señor. ¿Y sabe qué es glorioso? En todo este cuadro tan majestuoso, Dios no ha dicho nada. Todo lo que está pasando, la gloria, la nube, los quiciales moviéndose, los serafines, el carbón, Isaías experimentando eso y Dios no ha dicho nada. Y se dirige ahora sí a un Isaías purificado. Ahora a un Isaías que se le ha quitado su culpa, que se le ha limpiado su pecado. Ahora Dios le habla a ese Isaías. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Sabe a quién se le ha dado la tarea de extender el mensaje de los ángeles? Aquellos que han sido purificados por el sacrificio de Cristo. Tú, mi hermano, yo como pueblo, que hemos sido comprados a precio de sangre, que nuestra culpa fue cauterizada por el sacrificio de Cristo, tenemos el deber, la obligación de extender al mundo el mensaje de Dios es santo, 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 y la tierra está llena de su gloria. Y los hombres deben temer.
Y los hombres deben buscar refugio y nosotros debemos señalar que la única forma de escapar de la ira del fuego santo, de la santidad de Dios, es socorriéndose en el Cordero, es corriendo al Cordero que fue inmolado, que dio su vida por nosotros. Vimos entonces, mis hermanos, la santidad de Dios siendo declarada, manifestada, y ahora a través de aquellos que ya han sido limpiados y purificados, debe ser extendida.